Hola, soy Alejandro Rodríguez y nuevamente podemos encontrarnos a través de estas cápsulas espirituales, palabras que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Hace un tiempo atrás, un alto jefe de la policía aquí en Argentina, él y su esposa vinieron a nuestra oficina por una situación familiar, personal, y este hombre ya estaba en el final de su carrera, 40 años de trayectoria, y en un momento, abriendo su corazón, él me decía: pastor, si yo tuviera que hacer un resumen, una conclusión, en una palabra de cuál es el principal, el mayor problema que tiene nuestra Argentina, lo resumiría en esta palabra: autoridad. Y me sorprendió porque yo esperaba escuchar injusticia, no sé, corrupción, pero no esta palabrita autoridad. Parece que esa palabra nos produce cierta alergia, no tiene muy buena prensa, a menos que seamos nosotros la que la tengamos en la mano, como decimos popularmente, la sartén por el mango. Pero desde el principio el diablo se enfocó en contaminar algo tan precioso, nacido, originado en Dios, como lo es la autoridad. Me sorprendió la expresión de este alto jefe de la policía y diciéndonos cómo era su mirada sobre el principal problema de nuestro país. Pero allí en Mateo capítulo 20, desde el verso 20 al 28, hay un relato de una mamá que se acerca a Jesús y comienza a hablar de lo maravilloso que eran sus discípulos, y esta es una versión adaptada del Evangelio según San Alejandro. La mamá le habrá dicho: mira, tienes 12 discípulos maravillosos, aunque ella no sabía todavía de Judas, pero hay 2 de ellos que son especiales, que sería muy bueno que uno se sentara en tu reino, a la derecha y otro a la izquierda. Y oh, qué casualidad, esos 2 eran sus hijos. Jesús le responde: mujer, no entiendes, no sabes de lo que estás hablando. Luego, los otros discípulos, al enterarse de este pedido, dice que se enojaron, se indignaron contra estos 2 discípulos. Ahora, esto sucedió hace 2000 años. ¿Por qué usted se imagina que estos 10 discípulos se enojaron con estos 2? En definitiva, porque ellos querían lo mismo. Tenían una concepción equivocada acerca de lo que era la autoridad. Por eso Jesús luego les tiene que decir, unos versículos más abajo, dice: los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no será así. El que quiera hacerse grande será el servidor, y el que quiere ser el primero será el esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué significa la autoridad? La palabra autoridad viene de autor. Y una de las definiciones del diccionario, una de tantas, es que la autoridad es aquello que expresa el carácter y la obra del autor. En otras palabras, la autoridad es la expresión de lo que el autor es y de lo que el autor hace. Así que cuando nosotros estamos sintonizados, conectados, enchufados a lo que el autor de nuestra salvación, el autor de la fe, el autor de nuestra vida, estamos sintonizados a lo que el autor es, a su carácter, y a lo que el autor hace, su obra, entonces en forma natural, no por detentar tal o cual cargo o posición, en forma natural, esa autoridad que viene del autor se transmite. Por eso Mateo 28 es: toda autoridad me ha sido dado, por lo tanto ustedes vayan. Autoridad. La autoridad es la que se construye de abajo hacia arriba, no en una pirámide, sino Cristo, la piedra angular, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Cada uno mire cómo sobreconstruye, con qué materiales, y Jesús diciendo: y ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo hago. Por eso Pablo, el apóstol, decía: el peso de la iglesia que está sobre mí, más que un cuadro de lo que está bajo mío, mi control, mi dominio, es lo que puedo edificar de abajo hacia arriba. Ahora, en esta deformación que muchos hemos experimentado, con la cual hemos crecido sobre la imagen de autoridad,
te menciono 4 puntitos muy prácticos. Algunos hemos sufrido por el abuso de autoridad. Abuso es una mala actitud de corazón, donde se avergüenza al otro, donde se lo rebaja al otro, clavamos los codos para subirnos a nosotros. Hay una mala actitud, hay un abuso que avergüenza, daña y destruye el corazón, la vida, la dignidad de los otros. Algunos de nosotros hemos experimentado de una u otra forma ese abuso de autoridad. La otra expresión, distorsión, es el mal uso. El mal uso tiene más que ver con una falta de sabiduría. O sea, la intención es buena. A veces nuestros padres, nuestros abuelos, los que vinieron eran inmigrantes o escaparon de la guerra, fueron en sus emociones, en su relación muy toscos, muy fríos, distantes. Si hacías bien, te doy un chocolate. Si hacías mal, comienza a correr porque voy con el cinturón detrás. Poca expresión de cariño. Es esa falta de sabiduría, ¿no? El mal uso de la autoridad. Y luego cuando nosotros somos grandes, decimos, bueno, mi viejito, mi papá, mi mamá me amaron a su manera, ellos también sufrieron, extendemos como un manto de compasión, pero las heridas quedan. En tercer lugar, otra distorsión de la autoridad es la ausencia de autoridad. Los padres, las figuras de autoridad, podemos estar físicamente presentes, pero es como indiferente, estamos indiferentes, como que no nos interesara. Bueno, estamos en la misma casa, cada uno con su laptop o con sus problemas, bajo el mismo techo, en la misma casa, pero sin ser hogar. Entonces hay ausencia de autoridad. También puede darse por el abandono, por la no presencia física. Y muchos de nosotros hemos sufrido por abuso, por mal uso o por ausencia de autoridad. Pero hay un cuarto ingrediente que es la independencia de la autoridad, donde a pesar de que el padre pudiera hacer lo mejor de lo mejor, el hijo pródigo, él se fue igual y quiso hacer su propio camino, su propia vida. Y esto también nos daña cuando nos rebelamos con la autoridad, cuando queremos demostrar que nosotros somos mejores o que podemos solos, independientes. En esta conclusión, quiero decirte, si fuiste dañado por la autoridad, si a lo mejor estabas en una responsabilidad en el ministerio, en la iglesia, y te sentiste traicionado, apuñalado por la espalda, criticado por otros. Algunos que hoy abandonaron el ministerio dicen, yo quiero ser un creyente normal, porque cuando fui el líder de jóvenes, cuando fui pastor, cuando fui estando al frente de alguna responsabilidad ministerial, me criticaron, me pegaron, me hablaron de mí por detrás de mis espaldas, a mis espaldas, y hay dolor, hay dolor. Si lastimaste a alguien en el ejercicio de tu autoridad como padre, como líder, busca a esas personas, pediles perdón. Si fuiste dañado, extendé perdón para que podamos reconciliarnos con la autoridad, que es un regalo de Dios, que viene del autor y consumador de nuestra fe. Y si queremos caminar en esa autoridad, será aquello que exprese el carácter y la obra del autor. Dios te bendiga. Muchas gracias.